Bueno, muchas gracias a todos por esperar hasta esta hora para oír un poco las impresiones sobre el panel de territorio y áreas protegidas. Creo que conversábamos con Alberto, que es uno de los temas fundamentales dentro del proyecto de ley y en el cual pues tenemos la oportunidad de tener a tres personas muy importantes dentro de este panel, a la doctora Julia Miranda, que es la directora de Parques Nacionales, que todos ustedes conocen. Tenemos también a Alberto Galán, quien es el director del Fondo Patrimonio Natural, y Victoria Plit, que es miembro de la Junta Directiva de Resnatur. Entonces, es bien interesante porque tenemos la visión, obviamente, desde las reservas privadas, tenemos la visión desde el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y obviamente todo el tema de financiación, que son temas fundamentales dentro del proyecto de ley. Quisiera antes hacer como algunas breves reflexiones. Durante la mañana vimos la importancia de poder garantizar que en el proyecto de ley exista una visión integral del territorio, incluyendo el componente ambiental, así como el ordenamiento y la planificación ambiental territorial. Vimos diferentes posturas frente al tema del ordenamiento del territorio, desde las posturas de algunos que sienten que se le está dando un énfasis mayor al tema del ordenamiento de la propiedad y no el ordenamiento del territorio, hacia otras posturas donde se siente que realmente se ha podido avanzar en lograr una mayor integración sobre el componente ambiental. Por ejemplo, se menciona que quedó de manera muy explícita el respeto a los determinantes ambientales, el tema de garantizar la protección de los ecosistemas frágiles y vulnerables, y temas como, por ejemplo, lograr la titulación de adjudicación digamos, cuando se desarrollan actividades de conservación y protección ambiental. Entonces, vimos diferentes posturas y visiones y sería importante pues conocer por parte del grupo de este panel cuál es un poco la visión que tienen ellos frente a estos temas, el tema del ordenamiento ambiental, el tema de la función social ecológica de la propiedad y temas también relacionados con el tema de protección de ecosistemas frágiles y vulnerables y el rol que juega el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Quisiera también señalar que realmente en el ordenamiento ambiental del territorio, pensándolo como un tema crucial dentro del proyecto de ley, lo que queremos mirar con este panel es cuáles son el aporte o las implicaciones del mismo frente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, así como las oportunidades que hay en propiciar la conservación, la valoración de los servicios ambientales y de alguna forma lograr aportar a evitar y mitigar impactos ambientales. Es por esto que compartimos unas preguntas guías con los panelistas, donde básicamente la primera pregunta es si el modelo propuesto en el proyecto de ley dimensiona el aporte del SINAP, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, al desarrollo rural. La segunda pregunta es si el proyecto de ley reconoce el papel que juegan las áreas protegidas en relación con la provisión de los servicios ecosistémicos. Y la tercera pregunta es conocer también qué oportunidades tiene el SINAP dentro del marco del proyecto de ley. Surgen otras preguntas a lo largo de toda la discusión que hemos tenido, pero quisiera, a partir de estas preguntas guías, darle la palabra a la doctora Julia Miranda, directora de Parques Nacionales, para que nos dé un poco la visión sobre el proyecto de ley y el trabajo y la interacción que ha habido con el Ministerio de Agricultura frente a estos temas. Muchas gracias, Jimena, muchas gracias por la invitación a WWF, al Foro Nacional Ambiental y todos los organizadores de este foro tan importante. ¿Cuánto tiempo tengo, Jimé? Tienes 15 minutos. Bueno, quiero comenzar diciendo y resaltando el excelente trabajo interinstitucional que se logró con el Ministerio de Agricultura y Parques Nacionales. La oportunidad que nosotros tuvimos de interactuar con el equipo que en el Ministerio estaba trabajando el proyecto y de ver
realmente en el texto del proyecto de ley reflejados importantísimas iniciativas que tuvo Parques y que se venían trabajando de tiempo atrás para poder mejorar y consolidar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y concretamente unos que benefician muchísimo a los parques nacionales y a los grandes retos que tenemos en muchas zonas del territorio. Realmente encontramos una oportunidad muy grande en este proyecto de ley en tres temas que yo voy a mencionar de manera concreta en los artículos que han sido incluidos y en donde se menciona el tema de los parques nacionales y algunas de las regulaciones que necesitábamos de tiempo atrás que se desarrollaran para poder atender muchos de los principales problemas que enfrenta el sistema de parques hoy y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas más en general. Se refieren estos artículos a tres temas concretamente: los mecanismos de protección de las áreas del sistema, instrumentos para superar las presiones dentro de las áreas del sistema y los incentivos a la conservación. Y entonces, comenzando por el primero de los temas sobre mecanismos de protección de las áreas del sistema de parques nacionales, encontramos que el tema de prohibición de adjudicación de baldíos es un artículo importante. Es el artículo 208, que si bien repite lo que estaba establecido en la Ley Segunda del 59 y en la Ley 160 del 94, pues es muy importante que se reitere, ya que indudablemente la adjudicación de baldíos dentro de las áreas del sistema de parques puede generar graves problemas a la integridad de las áreas protegidas. En cuanto a la posibilidad de revocatoria de resoluciones de adjudicación en cualquier tiempo, este es un artículo muy importante también, se refiere a esa revocatoria directa de los actos de titulación de baldíos y expresamente dice que cuando se trate de adjudicación en violación al régimen de prohibiciones para titulación de baldíos, se podrá revocar directamente el acto de adjudicación en cualquier tiempo y sin el consentimiento expreso del respectivo titular. Para nosotros es muy importante, teniendo en cuenta de que a pesar de existir la prohibición legal, se han efectuado adjudicaciones de baldíos en áreas del sistema de parques nacionales, pues esta herramienta va a lograr que realmente podamos conseguir la recuperación de la propiedad de los bienes baldíos que están ubicados dentro de los parques nacionales, algo que venimos trabajando con un enorme compromiso de parte del INCODER, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y de la Superintendencia de Notariado y Registro, que se ha dado a la tarea de identificar esos predios, pero esta consagración específica nos va a dar una herramienta legal adicional muy importante. El no otorgamiento de créditos a ocupantes del sistema de parques nacionales, que es el artículo 216, es para nosotros también muy importante, porque ha ocurrido en nuestro país y en muy reciente historia, además, cuando se ha tratado de apoyar, digamos, el regreso de los desplazados a parques nacionales, el gobierno nacional, en vez de utilizar esta como una oportunidad para encontrarle un lugar adecuado a los campesinos que han sido desplazados por la violencia, ha ocurrido que les apoyan el regreso a las áreas protegidas, dotados además de un kit productivo consistente en semillas, azadones y palas. Entonces es como si no hubiera una comunicación dentro del gobierno nacional mismo. Entonces inclusive créditos, proyectos de cooperación internacional, encontramos en la Macarena proyectos grandes de cooperación internacional que financian distintas infraestructuras dentro de los parques nacionales. Este es un tema entonces que quede explícito, muy importante. En cuanto al tema de áreas excluidas del derecho real a la superficie, que se ha hablado durante todo el día, bastante, y que pues no entraré al concepto ni mucho menos, pero sí resaltar la prohibición expresa para que no puedan constituirse este tipo de derechos
dentro de las áreas del sistema de parques es supremamente importante, dado la finalidad y el propósito de las áreas de conservación estricta y de conservación de los recursos naturales dentro. Entonces, ese artículo 290 que habla de las áreas excluidas y dice no se podrá constituir derecho real de superficie sobre las siguientes áreas, y dice tierras que hayan sido delimitadas como áreas protegidas. Es muy importante haber logrado esa consagración explícita. En cuanto a los instrumentos para superar presiones al interior de las áreas del sistema de parques, también encontramos importantísimos consagraciones, como lo decía al comienzo. La reubicación de los ocupantes en el artículo 172, que establece cómo o habla de la definición y procedencia de la reubicación, y dice concretamente que entiéndese por reubicación el reasentamiento de las familias que fueron beneficiarias de los programas del INCODER, pero dice que no podrá hacerse la reubicación en áreas de riesgo no mitigable preexistente o que se encuentren en áreas del sistema de parques nacionales. Tenemos que esta es una de las más graves amenazas que tiene hoy el sistema de parques, que es la problemática de uso, ocupación y tenencia, la presencia de campesinos dentro de las áreas del sistema que no pueden recibir los beneficios del Estado y que además, pues no podemos generar hacia ellos una situación de desplazamiento, de tal manera que toda una estrategia de reubicación y de ofrecer alternativas reales para estos campesinos es algo muy importante, y ya se ve una clara línea en este proyecto de ley y unas soluciones concretas para poder abordar este problema tan grave. El tema de la titulación al interior de las zonas amortiguadoras, este es un tema bien interesante. En el artículo 208 hay una prohibición para adjudicación de baldíos en las zonas que están circundantes a 300 metros alrededor de los límites de las áreas, pero establece algo que es muy importante, no como lo decían hace un rato que se prohíbe tajantemente, no, aquí nos está dando la oportunidad en la ley de reglamentar las zonas amortiguadoras de los parques, y que una vez reglamentadas esas zonas amortiguadoras se puedan establecer, se puedan titular o se puedan establecer zonas de reserva campesina que atiendan a los usos reglamentados en esas zonas amortiguadoras, y pone allí además una especial labor o una especial obligación de seguimiento a estas actividades que se desarrollan dentro de estas áreas que colindan con los parques nacionales y que nos dan la oportunidad de generar unos cinturones alrededor de los parques en muchos sitios del territorio nacional, cinturones en los cuales unas personas van a desarrollar unas actividades que pueden ser efectivamente compatibles con el parque, pueden obrar de zona amortiguadora, personas además claramente establecidas allí con las cuales vamos a poder trabajar intensamente desde Parques Nacionales para apoyarlos en sus proyectos agrícolas sostenibles, en educación ambiental, en concientización acerca de la importancia de los parques nacionales alrededor de los cuales ellos están establecidos. En cuanto a las zonas de reserva campesina, lo he mencionado ya, pero pues está el artículo 292 con la definición, y en el parágrafo primero dice que las zonas de reserva campesina podrán comprender también las zonas amortiguadoras de las áreas del sistema de parques nacionales. Nosotros hemos apoyado desde hace varios años el establecimiento de varias zonas de reserva campesina que el INCODER viene trabajando desde tiempo atrás. Estamos absolutamente convencidos de las bondades de esta figura y de las posibilidades que nos da para trabajar con campesinos que hoy están dentro de las zonas de parques nacionales, y que le hemos pedido al INCODER que sean estos los campesinos a los que se les dé prioridad para que ocupen estas zonas de reserva campesina si ellas están alrededor de los parques en sus zonas amortiguadoras, en primer lugar para no desarraigar la gente, para darle la oportunidad de que sigan el territorio, y además para que ellos se constituyan en los principales defensores de los parques.
¿Cómo voy de tiempo, Jimena? En cuanto a las disposiciones generales, nos parece particularmente interesante el artículo 5 en los principios del desarrollo rural con enfoque territorial, cuando habla de los criterios de sostenibilidad ambiental y económica. Se identifica uno de los principios de desarrollo rural, la importancia de articular los diferentes programas y proyectos que se adelanten para que aporten a la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Realmente está dentro de los principios y le da un claro enfoque al proyecto de ley muy importante. En cuanto a los proyectos productivos de generación de bienes y servicios, el artículo 78 establece que se dará apoyo a los proyectos de generación de ingresos, para nosotros también muy importante. Parques Nacionales ha participado en muchos proyectos de cooperación internacional buscando precisamente esto, inclusive ha invertido recursos propios en apoyar este tema, porque una vez que se consigue la seguridad alimentaria, los mecanismos de proyectos productivos, pues la gente tiene una mejor tendencia hacia el respeto de los parques nacionales, inclusive la generación de servicios que involucren la riqueza natural que ofrecen los parques. El ecoturismo es uno de ellos. Cuando podamos conseguir que desde fuera de los parques se genere toda una actividad productiva de guianzas para el aviturismo, para hacer los senderos, para conocer estas hermosas áreas, y que esto sirva realmente de alternativa de vida digna y productiva de las comunidades, creo que habremos avanzado muchísimo en zonas alejadas, como por ejemplo el Parque de la Macarena. Hoy es un ejemplo bonito, Caño Cristales. El pueblo de la Macarena es el encargado de llevar la guianza a Caño Cristales, lo hacen con una gran responsabilidad, con una mística extraordinaria, y de esto están viviendo muchas personas hoy en día. En el artículo 80 se establece el subsidio al proyecto productivo, que pues va en un todo de acuerdo con lo que acabo de mencionar, y establece en el parágrafo que cuando los beneficiarios sean pobladores rurales que se encuentren ubicados en áreas protegidas y páramos, humedales y manglares que admitan uso sostenible de la biodiversidad y zonas amortiguadoras de áreas protegidas del sistema de parques nacionales, los recursos serán destinados para el desarrollo de proyectos productivos que favorezcan la función amortiguadora y la conservación de la biodiversidad. Este es un tema fundamental del proyecto de ley. En cuanto a la formalización y acceso a la propiedad rural, el artículo 165 establece las excepciones a la unidad agrícola familiar. Nos parece particularmente interesante en el numeral primero, cuando el proyecto favorece la titulación para la constitución de las reservas de la sociedad civil. Nosotros también estamos totalmente a favor de la titulación que no implique necesariamente, como hasta ahora ha ocurrido, pues las actividades agropecuarias, que eran para que se adjudicaran baldíos de la nación, incentivos a la ampliación de la frontera agrícola. Si hoy o a partir de la vigencia de la ley se puede titular para que la gente haga conservación, registrando, como lo establece la ley, la reserva en parques nacionales y haciéndosele un seguimiento al estado de conservación de ese predio, resulta novedoso y progresista y muy importante para la conectividad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la complementariedad a los parques nacionales, porque hoy las reservas de la sociedad civil son un importantísimo elemento de ese Sistema Nacional de Áreas Protegidas que complementa la acción del Estado. Entonces, este es una de las que es estrella para nosotros en el proyecto de ley. Las reservas naturales de la sociedad civil también está en el artículo 177, que favorece la posibilidad de adjudicar títulos a personas que estén ubicadas dentro de las áreas protegidas que permitan adjudicación y reservas forestales exclusivamente para la constitución de reservas naturales de la sociedad civil. En cuanto a la formalización y acceso
a la propiedad rural. El artículo 207 establece la titulación a las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible y a las organizaciones ambientales. Muy importante este artículo que favorece la conservación de las zonas con valores especiales de conservación a través de la titulación a organizaciones sin ánimo de lucro con fines exclusivos de preservación y restauración, así como a las corporaciones autónomas regionales que están dadas a la tarea de la consolidación de sus sistemas de áreas protegidas y que requieren también de la regulación de la propiedad. En cuanto al tema de paz, quería mencionar todo lo que se ha mencionado el día de hoy. Creemos nosotros, porque lo vivimos diariamente en nuestros parques nacionales, favorece la paz. Cuando se mejora la situación de los campesinos, cuando se les apoya en sus proyectos productivos, cuando se hace un ordenamiento claro del territorio, se establecen las áreas que claramente deben ser protegidas, pero también las áreas del territorio nacional que pueden ser aprovechadas. Todo esto contribuye a generar escenarios de paz en el territorio nacional. Gracias. No, muchas gracias, Julia. Yo creo que diste una visión muy completa de muchos de los elementos que quedaron incorporados dentro del proyecto de ley y las oportunidades que hay también de la articulación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Yo quisiera ahora, por perspectiva también de género, darle la palabra primero a Victoria Plit. Victoria, te están diciendo que al contrario. Victoria. Sí, porque era rota, sí. Sí, debe ser al contrario. O más de género, del mismo género. A Victoria Plit. Victoria, ella hace parte de la Junta Directiva de Resnatur, y Victoria nos va a contar un poco desde Resnatur cuál es la visión que se tiene frente al proyecto de ley y a las preguntas orientadoras. Buenas tardes a todas y a todos. Para la Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil Resnatur, estos escenarios de diálogo y de discusión colectiva respecto a propósitos de vida comunes son, sin lugar a dudas, vitales para el desarrollo y la transformación de las dinámicas públicas. En ese sentido, pues nos es honroso estar acá compartiendo con ustedes nuestras reflexiones e inquietudes respecto al proyecto de ley. ¿Quién es Resnatur para quienes no nos conocen? Resnatur es una organización sin ánimo de lucro constituida en el año 1991 por iniciativa de un grupo de personas y de organizaciones no gubernamentales que somos propietarios de unas muestras de ecosistemas naturales, quienes nos unimos a partir de ideales comunes en torno a la producción-conservación. Y nos agrupamos en red con el deseo, lógicamente, de trabajar sosteniblemente nuestras fincas con un modelo a escala humana, buscando darle un mayor sentido al proceso de conservación-producción desde la construcción de un tejido social alrededor de esas opciones de vida. Y consideramos que esas opciones de vida no son solamente unos procesos individuales y que nos benefician a cada una de nuestras familias, sino que consideramos además que esos procesos de vida… Si quieres, coge este. ¿Quieres este? Ya aprendí. Ahora le enseño el truco. Que esos procesos de vida también generan unos beneficios colectivos intangibles de alto valor social. Muy bien, en este contexto entonces nos corresponde nuestra condición de sociedad civil, en el marco de este foro, analizar las implicaciones de los modelos de desarrollo rural y todas las figuras que el proyecto de ley propone, lógicamente, de cara, y en eso quiero ser muy enfática, de cara a los procesos producción-conservación. Es evidente, y con la exposición de la doctora Julia Miranda, pues lo confirmo aún más, es evidente que el proyecto de ley se ocupó sistemáticamente de generar unas ventajas normativas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
Cuando uno lee el proyecto de ley, lo que encuentra son beneficios para ello, y en buena hora. Me parece que lo vemos con buenos ojos. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas indudablemente necesita herramientas para hacer efectivo el aspecto misional de la conservación por parte del Estado. Pero para el segmento de la sociedad civil, la Ley de Tierras y de Desarrollo Rural genera riesgos en algunos aspectos que serán inevitables o remediables si se toman las medidas correspondientes. En este orden de ideas, uno de los grandes riesgos que observamos en la técnica jurídica utilizada en el proyecto de ley es que la minería, por hablar de la minería y sin referirnos a los hidrocarburos, la minería es la gran protagonista de esta actividad riesgosa, actividad que se verá favorecida, a nuestro juicio, por el derecho real de superficie. Es inevitable esta situación, y esta situación de la minería va creciendo en nuestro Estado colombiano, y el proyecto de ley realmente no encontramos que beneficie la forma de ponerle freno a esta situación. Ahora bien, el concepto de producción-conservación, desde la estrategia de generar tejido social que haga sostenible la conservación como aliada de la producción, no se observa como una de las políticas fundamentales para la preservación de los recursos ecosistémicos de la nación. La sociedad civil agrupada en organizaciones como Resnatur, a partir, como les decía ahora, de proyectos de vida comunes, en donde la conservación y producción es la gran protagonista, de la mano obviamente de un trabajo de tejido social, en donde la sensibilización y la apropiación ambiental frente a las generaciones de relevo es parte de nuestro sentido misional como agrupación, se ve lamentablemente ignorada en este proyecto. Y lo decimos por las siguientes razones. Se conciben las reservas naturales de la sociedad civil desde la estrategia de inscripción a parques. Es obviamente un asunto que traemos desde hace años atrás. Se insiste en este proyecto de ley, se insiste y no estoy hablando peyorativamente, ni más faltaba, pero habrá que dejar planteados este tipo de asuntos. Se insiste en mantener el concepto de la conservación desde el monopolio estatal. Se están desconociendo una de las más relevantes oportunidades que tiene el Estado colombiano, como es la conservación desde la propia sociedad civil a través de estrategias de generación de tejido social, que es lo que procuramos hacer a través de organizaciones como Resnatur. El inventario de las reservas naturales de la sociedad civil supera, para el caso de Resnatur, las 85.000 hectáreas. Aquí no estamos inventariando las hectáreas de las organizaciones departamentales y locales de la sociedad civil, que agrupan también un cúmulo de hectáreas importantes. Se insiste entonces cómo la sociedad civil debe estar inscrita ante parques para ser reconocida. A partir de la realidad de que se ha visto históricamente desde el momento en que se estableció ese requisito, que la sociedad civil ve con recelo, razones existen, ve con recelo la inscripción ante parques, pues el Estado en este momento debe mirar y generarle a la sociedad civil unos instrumentos jurídicos que la hagan sentir más segura y que aproveche el escenario que la sociedad civil le genera para trabajar armónicamente entre los escenarios públicos y privados. Aquí hay un escenario importante que se debe aprovechar, pero que vemos con dificultad esa situación en el proyecto de ley.
En igual sentido, entonces, también el proyecto de ley no materializa un verdadero reconocimiento a las organizaciones articuladoras de la sociedad civil en materia de conservación ante parques. Insiste el Estado, como hemos dicho, en mantener el monopolio de la conservación en sus manos. No estar inscritas entonces las reservas naturales de la sociedad civil a parques, parece ser, es considerar su inexistencia. Debería tratarse más bien de generar estrategias que logren mayor afluencia de la sociedad civil a la conservación, que el Estado, como decía anteriormente, aproveche las organizaciones privadas existentes en la materia, que les genere beneficios, que les genere herramientas para que en una alianza con el Estado se logre una mayor cobertura de la conservación. Y con ello genera a quienes nos dedicamos a los procesos de producción-conservación desde la sociedad civil mayor seguridad jurídica que, como adelante se los comentaremos, no la observamos con mucha claridad en el proyecto de ley en nuestro escenario. Pretende el proyecto de ley proteger la riqueza natural de los impactos ambientales que puedan generar las zonas de desarrollo empresarial, por ejemplo. Para ello establece, tú lo decías, unos límites geográficos. Sin embargo, en tales límites geográficos no se incluyen para nada a las reservas naturales de la sociedad civil. O sea, no existimos en esos límites geográficos como estrategia de protección a la ampliación de la frontera agrícola. Encontramos además que faltan beneficios concretos a la conservación de la sociedad civil que se traduzcan en verdaderos reconocimientos del costo de oportunidad que hemos dejado recibir del mercado por haber dedicado voluntariamente nuestro predio o parte de él a la conservación privada. Pareciera ser que los beneficios están más focalizados en las oportunidades de explotación agrícola que a la propia conservación. Hay un asunto altísimamente delicado para nosotros los que nos agrupamos en la sociedad civil. La expropiación se establece para aquellos terrenos en los cuales no se ejerza la posesión agraria. Pero esta, es decir, la posesión agraria, solo se reconoce para los eventos de explotación económica, mientras que el reconocimiento de la conservación por voluntad propia se deja a criterio de una autoridad regional, asunto que nos genera lógicamente una inmensa inseguridad jurídica a quienes estamos en el escenario de la conservación privada. No observamos que existan mecanismos para que el Estado mantenga su deber, más que mantenga, haga efectivos sus deberes de conservar las zonas ribereñas, lo decían esta mañana, y con ello generar verdaderas estrategias de conectividad. No existe una verdadera política y con ello unos mecanismos reales para hacer posible el pago de servicios ambientales. No basta con mencionarlos, la ley los menciona, pero es que no basta con mencionarlos. Llevar a feliz término el asunto es un deber del Estado, a nuestro juicio. El proyecto de ley no ha sido visto por parte del Gobierno, ya lo hemos dicho, como una oportunidad para replantear las políticas estatales respecto a la conservación privada. Se insiste en mantener una posición dominante por parte del Estado frente a quien conserva por voluntad propia. Posición dominante que se traduce en el mantenimiento de una política punitiva y en una ausencia de verdaderos programas de sensibilización, reconocimiento y estímulo. La sociedad civil que conserva por iniciativa propia lo hace porque su proyecto de vida individual está ligado al bienestar colectivo. Sin embargo, el Estado simplemente ve en este segmento de la población un grupo que tiene unas iniciativas de conservación, las cuales no estarán muchas de ellas incluidas dentro de las áreas protegidas hasta tanto no estemos registrados en parques.
Otros asuntos que también ocupan la agenda legislativa del gobierno y que alinderan las estrategias de producción, conservación y valoración cultural son los siguientes. Es el relacionado con el acceso a la tierra y en particular al desarrollo rural. El proyecto de ley deja abierta una inmensa posibilidad para que en esta última la inversión empresarial llegue bajo la estrategia de generar desarrollo agrícola y propicie una ruptura cultural de tradiciones en la población campesina. Asimismo, el derecho real de superficie podría implicar el desarraigo campesino de su cultura, de sus ancestros, de su vida misma. En tanto, se deja abierta la posibilidad para que el campesino entregue su tierra a grandes compañías productoras agrícolas y mineras, por supuesto, y no lejos entonces estaremos de ser un país de propietarios rurales a ser un país de asalariados campesinos, sin hablar, lógicamente, de toda la problemática que encierra lo que es la soberanía alimentaria. En paralelo, se observan una ausencia de estrategias públicas de mercado que brinden por parte del Estado los subsidios, precios de sustentación y beneficios de variado orden que el sector campesino ha reclamado por décadas. El bienestar económico de la población campesina no necesariamente debe sustentarse en la llegada del potentado agrícola, es obviamente una opción. Son políticas socioeconómicas de Estado las que deberían salvaguardar tal asunto. A nuestro juicio, la autoestima colectiva sigue sintiéndose insegura frente a la posibilidad de progreso respecto a su propia capacidad de generación de riqueza, para lo cual debe estar presente el Estado facilitando el camino a recorrer. La ausencia de políticas de Estado para propiciar una actividad agrícola digna y competitiva de los productores campesinos en la pequeña y mediana propiedad es, a nuestro juicio, notoria dentro del proyecto de ley. Ahora bien, el derecho real de superficie está pensado en el proyecto de ley como una estrategia de entregar los baldíos a aquellas personas que no tienen tierra, pero también da cabida para la inversión de grandes empresas. La pregunta será, ¿es la dinámica empresarial de gran formato la única posibilidad de generar un verdadero desarrollo campesino? ¿No será más bien que es un problema de ausencia del Estado en la protección de los bienes colectivos de la economía campesina la que ha generado el estancamiento de este sector de la sociedad? Hay un asunto que nos genera inmensa preocupación y es el derecho real de superficie en los términos de 30 años prorrogables por otros 30 años más, sin que suponemos que serán, en el caso de que sean en baldíos, las condiciones de la contratación administrativa, la que entrará a jugar allí el tema de la regulación de esa entrega de bienes, pero esa referencia no se hace. Creemos que hay una puerta que genera un inmenso riesgo a la propiedad colectiva. El proyecto de ley, por ejemplo, da cabida a la agricultura orgánica, en buena hora. Sin embargo, consideramos que debemos tener mecanismos reales frente a costos de producción y a precios de sustentación en el mercado. Finalmente, la paz, que sería la última reflexión respecto a la orientación del panel. Para nosotros la paz tiene una situación muy compleja y unas aristas bien delicadas de las cuales pues guardaremos la reserva de vida. Sin embargo, entendemos que la paz hay que mirarla en dos aspectos. Uno, la generación de los impactos ambientales que se desarrollan en las áreas de producción por los actores del conflicto, pero también el asunto del posconflicto. El posconflicto habrá que tenerlo presente cuando se trate de generar ampliación de la frontera agrícola, cuando estemos buscando mecanismos de mejoramiento económico para aquellas personas que estuvieron en escenarios de guerra, llamémoslo de esa manera. A manera de conclusión y para terminar, advertimos con el debido respeto y la debida consideración a quienes han participado en el proyecto de ley, que lo que observamos allí como sociedad civil, más que oportunidades, son amenazas, ¿sí? Y veamos por qué. Encontramos que hay una visión de Estado en la conservación anterior a la Ley 99 del 93.
encontramos una inseguridad jurídica sobre la propiedad privada en conservación. No encontramos incentivos a la conservación, más bien encontramos posibilidades de castigo, entre comillas, a quienes dedicamos nuestros predios a la conservación y no a la explotación económica. Hay desconocimiento de iniciativas de conservación privada cuando no estén registradas ante parques. No se observa valoración de los servicios ecosistémicos y además las zonas de conservación privada en predios rurales permiten tener espacios de conservación-producción sin perder los servicios ecosistémicos. El enfoque que se observa es poner límites a las zonas de conservación, en donde la producción no respetará zonas de conservación y, por tanto, se perderán conectividades que hacen viable la vida en el campo con sus tradiciones y culturas. Nosotros como sociedad civil consideramos que hoy en día ha venido surgiendo un nuevo segmento de la población y ese segmento de la población somos aquellas personas que producimos y conservamos voluntariamente. Conocernos y reconocernos, generar dinámicas incluyentes para la formulación de las políticas públicas es un reto al que estamos seguros va a responder la comisión redactora del proyecto de ley como el propio Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria, por la visión tan completa que nos diste, no solo de algunos de los elementos planteados en las preguntas, sino de temas, por ejemplo, como el concepto del derecho real de superficie. Y aprovecho para decir que hemos pues identificado en este foro que ese es un tema que necesitamos seguir abordando y generar espacios de diálogo conjuntamente con el Ministerio de Agricultura para entenderlo en mayor medida. Quisiera ahora darle la palabra al doctor Alberto Galán y aprovechar también, Alberto, para hacerle una pregunta adicional, y es uno de los temas que se ha venido hablando bastante es el tema de los incentivos para la conservación, el tema de los incentivos para la conservación voluntaria, y otro de los temas es el tema pues obviamente de la sostenibilidad financiera. Revisando un poquito la estructura del panel, nos hacíamos la pregunta de si se tiene una dimensión también clara del costo financiero de las figuras de saneamiento de áreas protegidas y cuál es más o menos es necesario los recursos para garantizar esa inversión. O sea, es un tema más desde las áreas protegidas y el saneamiento. Gracias, Alberto. Bueno, mil gracias a quienes convocan al foro en nombre de Patrimonio Natural a abrirnos esta oportunidad para intercambiar ideas sobre un tema con tantas implicaciones y tantos alcances en la relación de la conservación con la actividad económica del país. Es lástima que se haya ido Juan Pablo, porque yo quería subrayarle a él que yo sí creo que este es un país arcaico, y es un país arcaico porque sencillamente no hemos resuelto muchas situaciones en las zonas rurales, entre otras zonas del país. Es un país que para resolver el tema de tierras desplaza a 4 millones de personas, y hasta hace pocos meses el otorgamiento de títulos mineros se podía dar prácticamente con una cédula, y si eso no es arcaico, yo no sé qué es arcaico. Y por lo mismo me parece importante subrayar que planteamientos de una nueva ruralidad pueden ser muy positivos, pero pueden ser también muy riesgosos, porque pueden llevar a que no resolvamos una serie de problemas acumulados. Y esos problemas en la práctica se están manifestando y se han manifestado y se han reflejado en el sistema de áreas protegidas a lo largo de los 40, 50 años de guerra que ha vivido el país. A parques nacionales y al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el Estado lo ha dejado bastante solo en términos generales. Por eso uno recibe con beneplácito los procesos recientes que se vienen dando en el actual gobierno en relación con el tema de tierras, por un trabajo conjunto entre Parques Nacionales, el IGAC, el INCODER y la Superintendencia de Notariado y Registro.
La norma que comentó en detalle Julia efectivamente incorpora una serie de puntos que reflejan un esfuerzo por ese punto primero que yo quiero subrayar, y es: estos temas requieren una política de Estado. Y yo la mirada que le haría a la norma es desde esa perspectiva en primera instancia. Si esa norma refleja y crea condiciones para que se dé una gestión de Estado, y si esa norma representa algún tipo de avance en esa perspectiva, porque de alguna manera involucre más al sector agropecuario en un manejo que le corresponde y en torno al cual tiene responsabilidades, pues bienvenida la norma. Yo creo que de alguna manera muchas veces esta mañana uno se sentía pues viendo la ansiedad y la tensión interna que vivimos los colombianos permanentemente, y es que queremos a veces resolver problemas complejos y amplios con una norma, y eso no puede ser, y eso tiene que reconocerse y tiene que ponderarse a la hora de analizar los aspectos positivos que tenga esta norma y tratar de construir desde allí. Se citaron esta mañana una buena variedad de normas también referentes y de otros temas sectoriales que ilustran la complejidad que rodea al tema agrario, pero también la complejidad que rodea al tema de la conservación, porque lo que sí definitivamente no podemos hacer es separar esos dos temas. O sea, lo que tenemos que entender los colombianos es que el tema de la conservación es un tema íntimamente ligado con la economía, y parte fundamental de las carencias que se dan en ese relacionamiento entre la conservación y la economía es que no se ha podido, digamos, hacer un reconocimiento apropiado del papel económico que tiene la conservación y de las implicaciones económicas que tiene la conservación. Yo creo que el proyecto de ley tiene varios aspectos positivos en ese sentido, y lo primero es entender que hay que dar ese manejo al territorio más amplio, y en esa medida pues es importante que se sea consecuente. Yo creo que la experiencia de la Ley 99, la experiencia de la Ley de Ordenamiento Territorial son experiencias que tenemos que tener muy presentes, porque Colombia con la Ley 99 y con las normas actuales, yo creo en el sector agropecuario, yo creo que podría tener una muy superior gestión de los recursos naturales. Y no está sucediendo. Entonces, a la hora de analizar la ley y a la hora eventualmente de analizar la reglamentación de esa ley, yo creo que es importante que logremos generar como colombianos las condiciones más favorables para una reglamentación oportuna, para una reglamentación ágil y para una reglamentación consecuente con ese espíritu de conciliación de la conservación y la economía y del reconocimiento de la conservación en la economía. Nosotros, en el caso de patrimonio natural y el trabajo que venimos adelantando con parques y con otras entidades del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pues entendemos que ahí tenemos uno de los principales retos, y es ilustrar ese aporte significativo que hace la conservación a la viabilidad de la economía en muy diversos sentidos. La Ley 99 tiene la tasa de uso del agua, y la tasa de uso del agua podría ser un instrumento poderosísimo para que se valore efectivamente la conservación en relación con el agua. La Ley 99 tiene el artículo 111 y es también un instrumento muy importante a la hora de poner a los municipios y a los departamentos a cumplir esa función, y no se está cumpliendo satisfactoriamente. Entonces ahí lo que uno se pregunta es, ¿qué hace la norma? Que es bien compleja, bien amplia. ¿Qué hace la norma para lograr recoger y crear las condiciones para que ese tipo de cosas no se repitan en el país? O sea, si vamos a hablar de ciertos direccionamientos normativos positivos que hay ahí, ¿cómo logramos que eso efectivamente tenga el desarrollo deseable que tiene? En ese sentido, para mí es importante tener muy presente la Ley Segunda
y lo que pase con las zonas de reserva forestal. Porque esa ley, en este momento estamos hablando de 4 o 5 millones de hectáreas que sencillamente ya casi que deberían ser sustraídas de facto. ¿Y eso qué nos dice? ¿Eso qué implica? ¿Y qué oportunidades se le abren o no se le abren a la conservación del país y a resolver un problema de importantes dimensiones al interior de los parques nacionales, pero que no es tan grande como a veces se plantea? Si algo vimos esta mañana es que estamos hablando de una informalidad del 48% de la titulación. Un país que vive produciendo normas y resulta que el nivel de informalidad en los títulos en el país es de ese orden. O sea, estaban hablando de 1.600.000 predios, eso quiere decir que más o menos 800.000 predios no están claramente titulados. El ejercicio que viene haciendo Parques con las otras entidades que mencioné ha encontrado situaciones interesantísimas pero dramáticas al interior de los parques en ese sentido. De 600 predios, o de unos cuantos predios, perdón, que había al interior del Tayrona, se encuentra un mayor número de predios, por toda esa realidad que describía esta mañana el representante del Ministerio de Agricultura. Y esa complejidad está alrededor de las áreas protegidas. Entonces, y alrededor de todas las áreas protegidas, no solamente de los parques nacionales. ¿Y eso qué significa? A la hora de verdad bajarle la presión al aprovechamiento inadecuado de los parques o la presión que están viviendo los parques. Pues que usted tiene que darle prioridad, y ahí vuelvo a mi primer punto. ¿Hay una política de Estado? Si hay una política de Estado, el Estado tiene que darle prioridad a parques nacionales, tiene que darle prioridad a los objetivos de conservación, porque es que son unos objetivos de Estado, se supone. Y en esa medida, dentro de las políticas que expida el Estado, porque una cosa son las normas y otra cosa el desarrollo que le vayan dando con las políticas, tiene que haber una prioridad a las zonas de influencia, porque de los parques nacionales y a las zonas de influencia de las áreas protegidas en general. Y eso es una responsabilidad de otras entidades del gobierno y del Estado. Y en esa medida, pues, volver al tema de la economía. O sea, ¿cuál es la economía que necesitamos en las zonas aledañas a las áreas protegidas? ¿Cuál es la economía que necesitamos para favorecer la conservación? ¿Cuál es la producción campesina que necesitamos para que eso se dé? ¿Necesitamos un sistema diferente de producción en esa zona? Yo sí creo, y nosotros creemos firmemente que sí, y lo hemos tratado de promover desde Parques, desde Patrimonio Natural, ante el Ministerio de Agricultura con cierta dificultad para que haya receptividad a eso. ¿Y eso qué implica? Implica innovación, implica un concepto más amplio que el que tiene Juan Pablo, segunda observación, lástima que se haya ido, sobre el pago por servicios ambientales. Usted puede hacer pagos fragmentados, como más o menos es el esquema actual predominante cuando se habla de pago por servicios ambientales. Nosotros venimos trabajando en 10, 12 zonas del país con este tema de pagos por servicios con plata de los holandeses. Y lo que encontramos es que probablemente la mejor forma de reconocer los servicios ambientales, y eso tiene pertinencia para las reservas, y yo creo que no sería tan extremo como fue la intervención de la red de reservas en términos de los incentivos, porque yo creo que hay que entender que si usted otorga incentivos, pues usted tiene que llegar a acuerdos y a compromisos, y yo por eso sí entiendo el registro en parques, y lo reconozco como una necesidad. Entonces, yo sí creo que en la economía de la zona de influencia de las áreas protegidas, en los corredores de conservación, en todas esas zonas, usted tiene que tener una política específica, y eso tiene que reflejarse en la ley de alguna manera, más explícita, más contundente, y de una forma en donde se reconozca que usted tiene que innovar y tiene que invertir en la innovación. Entonces, el pago por servicios puede darse en una importante medida a través de asistencia técnica, a través de crédito, a través de un acompañamiento que usted le haga a los procesos productivos en ese tipo de zonas. Y puede ser más efectivo y puede ser como sucede con el tema de la reparación a las víctimas. Si usted le da a la víctima de a 6 millones, 8 millones, probablemente no le va a resolver muchas cosas como está sucediendo. Si usted hace una reparación colectiva en zonas, en territorios, en regiones,
y reconoce la condición de mayoritaria de víctimas en una zona, puede ser más efectivo por simple economía de escala. Entonces yo creo que en el caso de las zonas de producción cerca a parques nacionales, eso lo vamos a tener que trabajar. Ley segunda, yo quería volver a eso porque probablemente hay zonas de ley segunda que están cerca a parques nacionales que le pueden abrir la opción, si hay una política de Estado, para resolver una serie de problemas que tiene al interior parques nacionales y que tiene el país por la ocupación de los parques, con opciones de tierras para esas poblaciones campesinas. Estamos hablando de 45.000 campesinos dentro de los parques, estamos hablando de 9.000 familias, no estamos hablando de unas cifras inmanejables, estamos hablando de algo que se puede resolver, estamos hablando de 200.000 hectáreas dentro de los parques nacionales, más lo que usted tenga que trabajar en las zonas aledañas. Y en esa medida, si hay esa prioridad de Estado, se puede trabajar con una lógica diferente. María Teresa esta mañana subrayaba el tema de la institucionalidad y se lo mencionaba Jaime. Comparto plenamente esa inquietud y yo creo que desde esa perspectiva de lograr que haya una política de Estado, eso es algo que se tiene que mirar con particular detenimiento y política de Estado con una norma que se cumpla y con una norma que se pueda implementar. Eso es particularmente importante porque eso lo vivimos en el cotidiano, en el trabajo que tenemos que hacer para trabajar por la sostenibilidad financiera. Nosotros, en relación con la pregunta que me hizo Jimena, pues con parques venimos trabajando en tratar de determinar los costos que se viene o que implica lo que se llama el saneamiento, que no me gusta el término, pero digamos la reubicación de las poblaciones que están dentro de los parques. Ahí las cifras son difíciles de determinar, como les digo, hay problemas sobre tierras que en principio son de una magnitud y resultan de mayor magnitud. Eso de todas maneras nos puede ubicar en una cifra que puede estar fluctuando entre 1 billón y 2 billones de pesos, todo el conjunto de situaciones asociadas a la ocupación de los parques. Esas son unas cifras absolutamente preliminares, absolutamente tentativas, pero que nosotros hemos ido haciendo aproximaciones sucesivas simplemente para tener un orden de magnitud. Y es un orden de magnitud que puede resultar bastante manejable si usted define el problema a 15 años, digamos, para resolverlo. 15 años daría 200.000 millones de pesos al año. Eso fue más o menos las cifras que el gobierno anterior le asignó anualmente al programa de familias guardabosques. O sea, es un tema que se puede manejar, pues un poco en relación con la pregunta que dijo Jimena. Ahora, en términos de incentivos, ahí es en donde uno dice, hombre, actualmente, si el Ministerio de Agricultura quisiera darle prioridad a estos temas, independiente de que haya una ley, podría canalizar una serie de mecanismos, una serie de incentivos. Ya hay instrumentos nuevos que se plantean en la norma, excelente. Lo importante es que políticamente se reconozca que este es un tema al cual el gobierno o los gobiernos sucesivos le van a dar la debida atención y de una manera sistemática y en la escala que se requiere. Parques nacionales, solo parques nacionales, está relacionado con 300 municipios. ¿Eso qué significa? Que a la hora de hablar de los parques en la economía, en ese enfoque territorial que se está hablando, ahí tendría que entenderse que muchos de esos municipios tienen el 25, el 30, el 50% ocupado por un parque. Y eso se tiene que entender a la hora de hacerle pues, la conceptualización, el enfoque que usted quiera desarrollar en las diferentes regiones del país a el desarrollo local y al desarrollo rural. Y yo termino subrayando un punto que lo mencionó el señor del Ministerio de Agricultura y es el tema de las experiencias locales exitosas. Yo creo que ahí tenemos muchas oportunidades los colombianos. Yo creo que ahí hay ya bastantes fuentes de solución en muchas experiencias que tienen las corporaciones, que tienen parques, que tienen ONGs, y en esa medida yo creo que el Ministerio y la norma, si de alguna manera promueve que ese tipo de experiencias se lleven a una escala como corresponde para que sean decisiones de política,
pues Colombia tiene bastantes opciones. En el caso de patrimonio natural y con parques estrechamente, hemos trabajado el enfoque de mosaicos de conservación, de paisajes de conservación, y ese enfoque pues estaba asociado a un enfoque más amplio, que es el de manejo del paisaje, en donde ya en el campo nuestro ambiental hay experiencias, y hay experiencias que se pueden replicar y multiplicar rápidamente. El gobierno y la norma debería promover que ese tipo de innovaciones se puedan desarrollar sistemáticamente en el tiempo. Lo que ha sido la experiencia de CIPAV es un ejemplo de cómo una innovación sin un adecuado apoyo del Estado puede tomar 25 y 30 años. Ahora necesitamos innovaciones que sean más rápidamente adoptables y que sean promovidas pues más sistemáticamente por el Estado. Muchas gracias, Alberto, por la presentación. Creo que fue una presentación muy completa en términos de los retos que tenemos frente al tema, pero también los avances. Yo quisiera dar máximo 3 preguntas porque estamos muy cortos de tiempo y aprovechar pues a este grupo de panelistas para que las puedan contestar. Bueno, no tengo propiamente una pregunta, voy a tratar de hacer un comentario muy breve, y es que me parece que el formato del foro y particularmente este panel pues trasluce la idea de la mirada desde la perspectiva casi que de la conservación estricta, y uno lo que en eso ve y coincide es la ausencia de un tema que aborde la mirada de los bosques desde el tema del manejo forestal sostenible. Es un tema prácticamente perdido. Aquí cuando menciona Alberto en su última intervención, el tema de la producción pues es verlo desde el punto de vista de las necesidades de parques, pero no desde el punto de vista de ese tema como tal, y lo quiero subrayar pues mencionando 2 o 3 cosas muy brevemente. La ley segunda del 59, que tiene va a cumplir 53 años, ordenó que se hicieran planes de ordenación forestal desde esa época. Y uno, por ejemplo, y lo que digo lo confirmo cuando comparo la versión del proyecto de ley que tenemos hoy con la que había antes. Antes estaba atado las definiciones del tema de las zonas de reserva forestal de la ley segunda y de las sustracciones a que las corporaciones autónomas regionales hicieran los planes de ordenación forestal. Eso, curiosamente, desapareció del texto del proyecto de ley que ahora tenemos, y ahora queda condicionado a que el Ministerio de Ambiente haga unos estudios para los cuales se va a demorar 3 años según la ley, no obstante que esta mañana el funcionario dijo que los estarían terminando el año entrante, entonces no sabemos para qué necesitan 2 años más cuando ya llevamos 50 años con esa tarea a cuestas y no la hemos cumplido. Aquí el tema de lo arcaico que se ha subrayado tantas veces, yo creo que hay que volverlo a replantear. O sea, el tema de la vocación no es un tema menor. Si los territorios tienen una vocación de uso y ese uso, por ejemplo, es forestal, significa que debe haber una cobertura boscosa en esas zonas, independientemente de que haya una conservación más estricta o una que permita uso sostenible de esas zonas. Aquí el tema ha pasado a considerarse como el tema de la vocación forestal fuera exclusivamente un tema de plantaciones forestales comerciales, y hay, repito, una opción que se maneja universalmente, pero aquí tiende a desconocerse, según la cual también se puede hacer aprovechamiento y uso sostenible de los bosques naturales que así se definan. Es un tema prácticamente ausente. Tan ausente es que en el artículo 78 que mencionaba la directora de Parques sobre apoyo a proyectos productivos, el tema de servicios ecosistémicos, por ejemplo, aparece por allá en una línea final mencionado junto a un tema de turismo y de artesanías. Pues hay que precisar qué es lo que se entiende ahí por servicios ecosistémicos, porque el concepto universal de eso incluye también la producción, incluye servicios de aprovisionamiento que implican la posibilidad productiva de los bosques naturales. De manera que, pues quería subrayar ese tema. Me parece que el propio formato y la mirada que hay de los panelistas es desde la perspectiva de la conservación estricta, pero no desde la perspectiva de mirar el bosque y el tema de las zonas de reserva forestal de la ley segunda, que es un tema absolutamente sustantivo en este proyecto de ley, que incluya la posibilidad de que las opciones de manejo forestal sostenible sean parte de eso. Y eso, pues por último, se evidencia con la misma
idea del tema de los incentivos. Se habla de incentivos a la conservación. Claro que sí, y hay un CIF de conservación que no ha operado. Y como lo dije esta mañana, hay un CIF también para plantaciones forestales comerciales. 400.000 millones de pesos se le está entregando a esa actividad productiva. No digo que eso esté mal o que esté bien, esa es la política del Estado. Pero para las poblaciones que, como en el caso del representante de las comunidades afro que hablaba esta mañana, es que la perspectiva es conservar utilizando, pero nos falta la generación de ingresos. Y la generación de ingresos, ¿quién la apoya? ¿Dónde está la institucionalidad que le permita a esas poblaciones hacer un manejo sostenible de esos recursos? No hay un incentivo. ¿Por qué el proyecto de ley sí piensa en una serie de incentivos y no incluye uno que haga ese sí una tarea de equidad, que es darle posibilidades de manejo sostenible a los bosques naturales que así sean definidos en un plan de ordenación y de comunidades que dependen para esa actividad? Gracias. $20 segundos. Habría muchas cosas que decir, pero quiero hacer una aclaración que no quiero dejar pasar. El derecho real de superficie no tiene ninguna posibilidad que se aplique a explotaciones mineras, como tú dijiste, tal como está formulado. Únicamente para actividades agropecuarias, forestales y para actividades de conservación ligadas a los proyectos, por ejemplo, de la red de reservas. Gracias, buenas noches. Bueno, es entendible como el cansancio de todo el grupo que ha participado durante todo el día y la verdad, pues reconocer el esfuerzo grande que se hace de parte y parte por querer avanzar en este tema. Indudablemente es una deuda social que tenemos todos con la comunidad rural y especialmente con la comunidad campesina. Yo actualmente soy funcionario aquí en Bogotá de la Secretaría Distrital de Ambiente y en los últimos, por mi información académica, en los últimos 20 años me he desempeñado en trabajos con comunidades campesinas. Y se encuentran varias cosas también de mucho análisis y pienso que hay que darle dentro de la misma ley muchos de los desarrollos que se tienen, si bien se presenta un nombre hay que darle apellido a las cosas porque quedan en el aire muchos temas. Se habla de restauración y de qué restauración estamos hablando, por poner un tema que trato de recordar ahora, ¿es restauración ecológica o estamos hablando de qué tipo de restauración? En algún momento alguien lo puede confundir con una restauración de tipo arquitectónico, qué sé yo, restauración espiritual. Entonces tenemos que empezar a darle términos de nombre y apellido, porque así es conforme nos van quedando las cosas un poco mal hiladas. Quizás percibo también, y no porque haya mala intención en eso, es que el actual gobierno pues también le quiere colocar o le coloca su impronta orientada al cumplimiento de sus metas de plan de desarrollo, pero esto de la ley no garantiza tampoco que los demás gobiernos la vayan a desarrollar. No hay tampoco, a veces se encuentran vacíos en ese hilvanaje que se dan de las diferentes temáticas, aparecen unas, quedan perdidas otras, por allá difusamente dependiendo en la mesa en que han trabajado las personas que con alto grado de conocimiento tienen sobre el tema, pues le apuntan a eso, pero quedan ciertos vacíos que no permiten mirar la verdadera coherencia de esto. Esto lo estoy mencionando de manera muy general porque también ya aquí mencionaban que hay que tener muy en cuenta las experiencias locales y eso es lo que enriquece. Esta propuesta de ley no puede quedarse solamente como un ejercicio de personas muy conocedoras en el tema y que solamente en el escenario se lleve a la socialización con las comunidades. Tienen que tenerse en cuenta muy en claro todo lo que aquí se está diciendo, si no todos perdimos el año. Y guardo ese referente porque aquí en el distrito tuvimos la ocasión, o en este momento ya se encuentra desarrollando o tratando de dar aplicabilidad a una política distrital de ruralidad, bajo unas mismas connotaciones. Es entendible que el desarrollo rural no puede estar ligado solamente a la situación agropecuaria, que marca una impronta muy fuerte, marca una intervención muy significativa, porque todo lo estamos asociando a campesinos, al campesinado como tal, pero también desarrollo rural hay que hablarlo en el contexto de la salud, de la educación, del mismo componente ambiental que aquí es fuerte, la misma infraestructura vial para las zonas rurales de nuestro país. Y si bien todos entendemos también que una política son elementos orientadores, pues políticas han existido siempre y bajo esos elementos orientadores, cuando no son claros, es mejor no tenerlos,
porque por eso hoy en día tenemos el país que tenemos con todos los problemas, con mucha deslegitimización en muchas de las cosas, especialmente en lo que tiene que ver con el orden público y en problemas tan delicados que tenemos, que se hicieron las leyes con el mejor de los antecedentes, las mejores iniciativas, los mejores propósitos, pero como mismo gobierno y como mismo Estado, sabiendo que todos somos Estado, no fuimos capaces de desarrollarlas ni llevarlas a feliz término. Pongo en el ámbito, en ese análisis, si se tiene una verdadera evaluación en lo que se está proponiendo en la ley, ¿cuál ha sido la evaluación que se tiene en las zonas de reserva campesina? Aquí se ha expuesto básicamente. ¿Ha servido eso o no? Yo creo que hay una deuda, yo creo que no ha servido realmente. Se hicieron 4 en el país, Calamar en el Guaviare, habla uno con los campesinos de allá, ¿qué sirvió? Tuvo muy buenas intenciones, obviamente porque hubo recursos del orden internacional. Pero en esencia hoy en día vamos a mirar cuántas organizaciones de estas siguen activas, trabajando y dinamizando. Son muy pocas, por no decir que nada, y dicha por la misma comunidad campesina. Obviamente aquí están los compañeros de Cabrera, que es lo más cercano a lo que se quería en su momento, pero tampoco no podemos seguir insistiendo, no porque no sirva, insisto mucho en eso, en que la única alternativa en lo que nosotros llamábamos las figuras de gestión social del territorio sean las zonas de reserva campesina. Si yo en mi vida personal veo que algo no me está sirviendo o no me ha servido, ¿será que es necesario insistir en eso? Yo creo que ninguno lo hacemos desde ese punto de vista. El otro aspecto es el otro aspecto que ha salido muy relucientemente en la jornada, pues tiene que ver con los certificados, le llamaban ay caramba, lo del certificado que se tiene en el símil como si fueran contratos de arrendamiento, lo dijo uno de los expositores. Eso hay que analizarlo muy en detalle y insisto mucho en ponerle apellido porque puede crear el gran boquete para los problemas que hoy tenemos. Y sin necesidad de que haya ese certificado, con las más buenas intenciones, hoy en día en el país se tiene ese tipo de desarrollo y no es necesario ir muy lejos, como lo decía Juan Pablo, a algún otro sector, a mirar que hoy en día, en zonas cercanas, aquí en nuestra ruralidad de Bogotá, se tienen en que la misma comunidad, bajo la misma necesidad que tiene de obtener unos ingresos significativos de tipo económico, arriendan sus tierras, hoy en día de 5 millones de pesos hectárea o fanegada, guardadas las proporciones, para procesos productivos de papa, en donde en 2 años no tiene absolutamente nada de suelo. Al no haber el material necesario para la producción como lo es el suelo, de ahí que queda sencillamente tratar de avanzar para meterse en alguna cosa significativa que le represente económicamente algo, como pueden ser los procesos mineros. La última reflexión que hago es que es necesario insistir en que no dejemos por fuera en todo este escenario de socialización que se va a hacer con comunidades y participación en el ámbito nacional, en que se recojan las verdaderas necesidades de esas comunidades, porque pues podemos quedar como muy cortos en que la ley muy sencillamente tiene, muy buenas expectativas y se nos empiezan a quedar cosas muy mochas. Ha sido muy brillante la exposición de las diferentes personas que han estado hoy en el evento. Y la última conclusión que diría o que sacaría como pregunta es, ¿será esta la ley que necesita el país? Porque tenemos que ir cambiando un poco el modelo a que cuando sale una ley, cualquiera que sea su trascendencia, siempre lo encontramos en la administración pública con muy buena proporción de que es por insinuación o porque así se le ocurrió al mandatario de turno. Entonces sí, hay una ley, es necesario sacar una ley de desarrollo rural, pero en esencia ¿es esa la ley de desarrollo rural que necesita el país? Sería la pregunta que siempre nos haríamos. ¿Cumple esas necesidades? ¿Cumple esa orientación? Y sobre ese escenario, pues agradecerles también la participación. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Yo creo que es muy, digamos, gratificante ver el interés que hay por abordar diferentes temas. Los temas que menciona José Miguel me parecen súper relevantes y es importante continuar con este diálogo para mirarlos en mayor detalle. De hecho, desde el proyecto de predios productivos hemos analizado algunos de los elementos que tú señalas, entonces sería interesante tener pues un diálogo más directo contigo y poder continuar con este tipo de espacios para abordar ciertos temas. No sé si quieren contestar brevemente algunos de los del panel frente a las preguntas o alguna observación, o pasamos a la parte de las conclusiones. Vamos a hacer unas conclusiones cortas y invito pues a Manuel a que haga un cierre del foro.